Bueno, vamos a compartir pantalla para poder explicar bien la duda que me están planteando con relación a esta actividad. Esta es la actividad número 5, la actividad integradora, donde estamos varias áreas evaluándoles. Recordemos que ustedes deben hacer un periódico, ¿sí? Y en ese periódico van a hacer un artículo en una sección a la que le van a llamar Nuestra Comunidad. Ese artículo es el que vamos a revisar los docentes que estamos articulados en esta actividad de el análisis de la contaminación del agua de los ríos de Cali. Entonces, en este caso, para este artículo que va a ir en esa sección Nuestra Comunidad, ustedes deben desarrollar un artículo donde hablen de las dinámicas sociales, políticas, culturales, situaciones en torno a los problemas presentados cuando se suspende el servicio de agua. Todo esto lo van a orientar a su comunidad, ¿sí? A su comunidad, que es Vista Hermosa, Patio Bonito, el problema que tienen con el agua. Deben tener en cuenta que esta comunidad se abastece del río Aguacatal sin un proceso de potabilización. Entonces la idea es que desarrollen estos ítems que están acá en ese artículo, ¿sí? Que expliquen desde el análisis que ustedes van a hacer como estudiantes de grado décimo y desde ese modelo crítico-social que trabajamos en la institución, expliquen cada uno de estos ítems, ¿sí? Y después que expliquen cada uno de esos ítems, van a complementar su artículo analizando esta situación problema, pero no es que van a resolverlo como si estuvieran resolviendo puntos de la materia X, de la materia Y, y luego llegaron a la materia química y entonces van a resolver este problema para química. No, es escribir un artículo coherente, que tenga un hilo conductor, que sea un solo documento, ¿sí? Donde no hagan ninguna división de esto es para tal profesor y esto es para otro profesor, sino un solo texto. Y dentro de ese texto, ¿sí? Van a hablar de esta situación que les están planteando acá, que efectivamente se las voy a revisar yo. Ahora les explico qué les voy a revisar, qué les voy a valorar de esta actividad como profesora de química. Pero esta es una de las cosas que más peso va a tener dentro de la valoración que yo les dé, resolver esta situación. Esta situación les dice que se remitan al artículo Cali, la ciudad de los 7 ríos, el artículo que les dimos al principio de la guía, y que miren la manera como ahí se calculó las concentraciones de una sustancia, de unos contaminantes en uno de esos ríos que se mencionan en ese artículo. ¿Para qué? Para que guiándose con eso ustedes puedan calcular la cantidad de plomo que puede estar presente en una muestra de 200 gramos de agua del río Aguacatá, ¿sí? Y luego para que calculen la cantidad de zinc que puede estar presente en 500 mililitros de ese mismo río. Entonces, este planteamiento de acá es lo que me han preguntado varios estudiantes, me han dicho que no lo entienden, entonces sobre esto es que voy a hacer la aclaración. Para hacer eso, pues como dice aquí, debo remitirme primero al artículo Cali, la ciudad de los 7 ríos. Entonces voy a subir para remitirme a ese artículo, voy a subir por acá, aquí, en esta parte. En esta parte me dicen, bueno, vamos a mirar unas evidencias, después de que les hablan de una cantidad de situaciones que están ocurriendo con los 7 ríos de Cali con relación a contaminación, después de que les dicen de todo esto, les presentan unas evidencias científicas encontradas por un análisis químico que hizo la Universidad del Valle. Se refiere al río Aguacatar y al río Lili. Entonces, acá les hablan de la concentración de arsénico, ¿sí? Entonces le dicen, vamos a analizarlo desde una fórmula química que se llama porcentaje masa masa. Si ustedes recuerdan, en la guía pasada vimos soluciones, vimos que las soluciones están conformadas por un soluto, que es el que se disuelve, un solvente, que es el que disuelve, y la mezcla de los dos conforman la solución. Yo les daba en la guía anterior el ejemplo de la sal y el agua. Cuando yo disuelvo sal en agua, la sal es el soluto, el agua es el solvente, y cuando ya lo disuelvo y obtengo una sola sustancia, esa sustancia que resulta es la solución. Resulta que en la guía pasada vimos todo lo teórico de soluciones, cómo se clasificaban, cómo se conformaban, vimos ejemplos. Pues en esta guía aquí los introduzco a los tipos de fórmulas para presentar la concentración de una solución. Recuerden de la guía pasada que la concentración de una solución está dada por la cantidad de soluto, ¿sí?
No es lo mismo cuando yo le agrego a un vaso de agua una cucharadita de sal a cuando le agrego 3. Cuando le agregué 3 va a estar más concentrada. Cuando le agregué una de pronto va a estar diluida, ¿sí? Recuerden que eso lo trabajamos en la guía pasada. Resulta que en la guía pasada lo trabajamos cualitativamente, ¿sí? Descriptivamente. Aquí lo vamos a trabajar con cantidades cuantitativas, o sea, midiéndolo mediante fórmulas. En este cuadrito donde nos están diciendo que en el año 2019, de unos análisis que se hicieron, encontraron todos estos contaminantes que están acá, y yo diría que más, yo no creo que sean solo estos, me imagino que fueron más, y en cada uno de los 7 ríos que hay en Cali, y nos dan las concentraciones con unas fórmulas. Por ejemplo, miremos en el río Aguacatal, que es el que provee la comunidad de ustedes. Dice 7% porcentaje volumen, volumen. O sea, una forma de medir la concentración es volumen, volumen. Por acá dice dióxido de hierro, 0.95 y una M mayúscula. Esa M significa molaridad. Está explicada por acá dentro de la guía. Después dice fenoles, 5% volumen, volumen. Es otra unidad de concentración. Y así por el estilo, esta N es otra unidad de concentración que se llama normalidad. PPP es otra unidad de concentración que se llama partes por millón. Por aquí otra vez utilizan la molaridad. Por aquí aparece plaguicidas 1.9 y una M minúscula, diferente a esta M mayúscula. La M mayúscula significa molaridad y la M minúscula significa molaridad, ¿sí? Son muy parecidos, pero el uno es con L y el otro es con R. Y todos estos ya los mencioné, partes por millón. Porcentaje MM es porcentaje masa masa, ¿sí? Y por aquí hay uno que dice FM, que es fracción molar. Resulta que hay muchas más formas de medir la concentración de una solución, no solo son esas, hay muchas. Pero las más usadas, ¿sí? Las que más se usan son esta que es esta M, la molaridad, y esta que es esta M slash M, masa masa, porcentaje masa masa. Esos son los más usados en el campo pues de la ciencia para presentar informes, para investigaciones. Casi siempre se utiliza la molaridad y el porcentaje masa masa. Como esos son los más utilizados y son los que regularmente evalúa el IFED, son los que presenté aquí en la guía. Entonces aquí en la guía yo les digo, te preguntarás cuál de los dos ríos tiene mayor concentración de arsénico con relación a esta imagen que está acá, que dice que el Aguacatal encontraron 15 gramos de ese contaminante. Y entonces aquí me dicen, bueno, ¿cómo hago para saber cuál tiene mayor concentración? Vamos a trabajarlo con con porcentaje masa masa. ¿Qué es lo que intento que entiendan ustedes acá? Que el porcentaje masa masa se calcula dividiendo la masa del soluto sobre, como aquí en computador uno no puede colocar el término división, coloco el slash, sobre la masa de la solución por 100. ¿Sí? Aquí me dan la fórmula. Recuerden que el soluto es el que se disuelve y la solución es la cantidad total, ¿sí? Entonces, acá me dan toda la explicación de cómo trabajar ese porcentaje masa masa. Mirenlo acá, acá está toda la explicación, ¿sí? Entonces, acá me dicen que, me dicen que la masa del fosfato va siendo la masa del soluto y la masa de la solución es este MSLN, MSTO, masa del soluto, MSLN, masa de la solución. Y me dicen que si hay 150 mililitros de agua, es igual a decir 150 gramos de ella. En alguna ocasión en una clase yo les dije que el agua es la única sustancia, que la cantidad que usted tenga en gramos es la misma cantidad que tenga en mililitros, porque el agua es la única sustancia cuya densidad es 1. Entonces, si usted va a calcular el porcentaje masa-masa, solamente divide la masa del soluto, o sea, del que se está disolviendo, entre la masa de la solución y lo multiplica por 100 y listo. Entonces, ¿qué está sucediendo en el ejercicio que nos están dando? En el ejercicio que les están pidiendo, perdón, les dicen aquí, calcular la cantidad de plomo presente en una muestra de 200 gramos del río Aguacatal. Esta es la primera situación que se presenta acá. Entonces vamos a ver que nos están hablando de plomo y del río Aguacatal. Vamos a ir a esta tabla de acá. Nos ubicamos en el río Aguacatal, que es esta columna, y buscamos el plomo que está por acá. Entonces me voy por acá, plomo, río Aguacatal, acá, es esta partecita. Entonces me dice que el plomo en el río Aguacatal está presente en un 7.2% masa-masa. ¿Qué quiere decir eso?
que la fórmula que usted va a utilizar para resolver esa situación es esta misma que le pusieron acá, la del porcentaje masa a masa, ¿sí? Entonces, por acá en otro archivo se los voy a explicar. Por aquí la copié, porcentaje masa a masa es igual a masa del soluto dividido masa de la solución por 100. Resulta que la tabla le está diciendo a usted cuál es el porcentaje masa a masa. Cuando la tabla le dice río aguacatal y plomo, se me perdió el plomo, cuando le dice 7.2 porcentaje masa a masa, le está dando el dato del porcentaje masa a masa, 7.2. Listo, ya tenemos un dato. Nos falta la masa del soluto, la masa de la solución por 100. Resulta que la masa del soluto es la pregunta. Cuando le dicen a usted qué cantidad de plomo le están pidiendo la masa del soluto. Por eso aquí coloqué la masa del soluto, no la sabemos, es la que vamos a hallar, ¿sí? La masa de la solución, pues resulta que aquí en el problema que les plantean analizar, la masa de la solución le dicen que hay una muestra de 200 gramos de agua de ese río. Esa es la masa de la solución, 200 gramos. En total hay 200 gramos. Entonces usted ya tiene todo para hallarlo, ¿sí? Vamos acá, perdón, esta es la masa del solvente. Vamos acá, sumamos la cantidad de agua que hay. Perdón, aquí me equivoqué. Esta no. Esta es la masa de la solución. Esta es la masa de la solución, 200 gramos. Vamos a la fórmula y reemplazamos. Porcentaje masa-masa es 7.2. Masa del soluto es lo que vamos a hallar. Recuerden que aquí lo tenemos, que es lo que no sabemos. Masa de la solución es 200 gramos por 100. ¿Y aquí qué sigue? Despejar. Acuérdense que este latch es como dividido. Y ustedes ya saben despejar. El que está multiplicando, que es este 100, pasa a dividir. Entonces 7.2 dividido 100. Este slash, recuerden que es dividido. El que está dividiendo, o sea, 200 gramos, porque aquí nos quedó masa del soluto, dividido 200 gramos. El que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces usted hace las operaciones y lo que le dé, aquí no tengo cuánto da, aquí no lo coloqué cuánto da, no tengo una calculadora a mano, solamente tengo que 7.2 dividido 100 da 0.072 y eso lo multiplican por 200. Ya ustedes en su casa hacen las operaciones respectivas y aquí les va a dar un valor. Ese valor que les da, les va a dar en gramos, que va a dar un valor que no sé cuánto es, en gramos, y este va a ser la cantidad de plomo. Ahí ya estaríamos respondiendo a la primera pregunta, que es calcular la cantidad de plomo que está presente en esa muestra. Listo, ¿con cuál la hicimos? Con esta fórmula que les están explicando aquí en la guía, la fórmula masa a masa. Ahora vamos al segundo, porque no solamente es plomo, por aquí les están dando otro, les están dando zinc. Y la cantidad de zinc presente, en 500 mililitros de ese mismo río, del mismo río Aguacatal. La cantidad de zinc. Entonces volvamos al cuadro y buscamos el zinc para el río Aguacatal. Entonces en el cuadro tenemos río Aguacatal y busquemos el zinc. El zinc aparece que la concentración de zinc en ese río es 1.5 molar. Ojo, molar. Entonces, volvemos a la guía y la guía, después de que nos explica todo lo del porcentaje masa a masa, nos dice que hay una unidad más adecuada, más usada, lo digo más adecuada porque es la que más se usa para presentar la concentración de una solución y es la molaridad. Dice, esta se calcula dividiendo el número de moles del soluto entre el volumen de la solución expresado en litros. O sea que la molaridad es igual al número de moles dividido el volumen de la solución. ¿Sí? Número de moles se representa con la letra N. Y el volumen de la solución, como ya lo habíamos visto antes, VSLN. Pero me ponen una condición, que el volumen de la solución tiene que estar en litros. O sea que si me lo dan en mililitros, lo debo pasar a litros. Y acá en este problema, creo que me lo están dando en mililitros. Sí, 500 mililitros. O sea que hay que pasarlo a litros. Volvamos otra vez a donde los estoy resolviendo. Ahora vamos a hablar del zinc. Para el zinc, tenemos una muestra de 500 mililitros. Ese es el volumen de la solución. Pero como para utilizar molaridad debe estar en litros, entonces pasamos los 500 mililitros a litros. Recuerden que para pasar de mililitros a litros es solo dividir entre 1000. Entonces 500 dividido 1000, 0.5 litros. Ahora me preguntan la cantidad de zinc, no sabemos. Pero sabemos que con la molaridad podemos encontrar el número de moles de zinc. El número de moles es otra forma de medir la masa. Hay dos formas de medir la masa en química. Una es en gramos y otra es en moles, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hallar el número de moles.
Ahora, en la tabla, volvamos a la tabla. En la tabla me decían que la concentración es 1.5 molar, si no estoy mal. Río Aguacatal y 100, mírenlo acá, 1.5 molar. Esa es la molaridad. Entonces yo voy a venir acá, voy a decir lo siguiente, molaridad es igual a N, que es el número de moles, dividido el volumen de la solución. Pero esta molaridad, esta M, ya me la están dando. La tabla me la da, es 1.5. Cuando en la tabla me escriben 1.5 M, o sea, molar, ese molar significa mol sobre litros. O sea que usted reemplaza la M por mol sobre litros. Estas son las unidades. Entonces, cuando yo vengo aquí a la fórmula reemplazar, en lugar de escribir molaridad, escribo 1.5 mol sobre litros, es igual a ¿qué? A N, que es el número de moles, recordemos que el número de moles es la cantidad de zinc, ¿sí? Dividido el volumen de la solución, el volumen de la solución, ya vimos que era 500 mililitros, pero que había que expresarlo en litros da 0.5 litros. O sea, hasta aquí lo que hice fue reemplazar en esta ecuación los datos que me está dando el artículo y el mismo problema. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Pues lo que ustedes ya saben hacer, despejar 0.5 que está dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar. Y miren que este era 1.5 mol por litro y este es 0.5 litros. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos cancelar litro con litro. Ahí por eso le hice una rayita en azul, estoy cancelando. El resultado de esta multiplicación que da 0.75 da moles, ¿sí? Entonces, las moles, les decía que es una forma de expresar la masa. Lo que pasa es que no es muy común. Uno no dice, yo digo, yo peso 55 kilogramos. Yo nunca digo, yo peso 15 moles. O sea, nunca hemos escuchado decirle a nadie, eso pesa tantas moles. Ni nos dicen, vaya a la tienda a comprar tantas moles de azúcar, sino una libra o tantos gramos de azúcar. Entonces, no es muy común utilizarlo en el árbol público. Entonces, lo que se hace es pasar esas moles a gramos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo pasar esto a gramos? Multiplicándolo con el peso molecular o el peso atómico de la sustancia de la que estoy hablando. Aquí estoy hablando del zinc. Entonces, uno va a la tabla periódica, busca cuál es el peso del zinc. En la tabla periódica, recordemos que aparece como peso atómico o masa atómica. Y entonces les da aquí los gramos, ¿sí? Recuerden que el peso atómico o peso molecular está en gramos por mol, son las unidades. Entonces, usted multiplica el resultado por el peso molecular. Cancela mol con mol y le va a dar en gramos. Aquí no coloqué cuánto es porque no, como les digo, no tengo calculadora en este momento y me quedo en el colegio. No tengo cómo hacerlo. No estoy segura que esta multiplicación de 0.75, esta 1.5 por 0.5, no estoy segura que es 0.75, ustedes la hacen bien en su casa, tienen que hacer todo el procedimiento para ver si los resultados están bien, porque las multiplicaciones y las divisiones las estoy haciendo en la mente, entonces puede que me esté equivocando. Ustedes la hacen en la calculadora para ver si está bien. Igual esta multiplicación, 0.75 por 65, la hacen y la escriben aquí, no sé cuánto da. Hay otra parte, en ese ejercicio dice, por aquí, donde les están pidiendo hallar la cantidad de plomo y zinc, dice, concluye qué tan representativa puede ser esa cantidad de plomo y esa cantidad de zinc encontradas. Entonces usted lo que va a hacer es decir, bueno, aquí me dio, aquí también verifican las operaciones porque no estoy segura. Digamos que aquí ese 0.076 por 200 nos haya dado, por decir algo, por inventarme algo, nos dio 7 gramos de plomo. Entonces usted va a concluir qué tan representativo es hallar 7 gramos de plomo en 200 gramos de una muestra de ese río. ¿Será mucho? ¿Será poquito? Lo mismo acá. Lo que le dé del zinc. ¿Qué tan representativo es encontrar, por ejemplo, digamos que eso da, por decir algo, 10 gramos de zinc? ¿Qué tan representativo es encontrar 10 gramos de zinc en 500 mililitros de una muestra? Acuérdense que habían 500 mililitros en una muestra de ese río. ¿Será mucho? ¿Será bastante? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Y eso lo van a poder responder de acuerdo a lo que han leído en el artículo. Deben de leer el artículo que dice Cali, la ciudad de los 7 ríos, para que hagan una idea de qué tan grave puede ser que haya cierta cantidad de plomo o de zinc en esas cantidades de agua de ese río. Y después van a decir cuáles creen ustedes que pueden ser los efectos para la salud humana del plomo y del zinc. Recuerden que esa es un agua que llega a sus hogares sin haber sido potabilizada, ¿no?
Entonces, ¿qué pasará si yo la consumo directamente, si me baño con ella, si hago los alimentos con ella, sabiendo que hay zinc, que hay plomo? ¿Qué estará sucediendo? ¿Nos podrá afectar a la salud? Si nos afecta, ¿en qué medida? ¿Es algo que nos va a causar un problema progresivamente o inmediatamente? ¿Qué sucederá? Ahora, otra preguntita que hay acá, ¿cómo puede ser que llegó ese zinc y ese plomo al río? Tuvo que haber llegado de alguna manera, ¿sí? Y no fue porque sí, porque por un fenómeno natural. Ese tipo de contaminantes llegan por las acciones de nosotros. Si ustedes leyeron detenidamente el artículo Cali, la ciudad de los 7 ríos, ahí están planteando un poco de situaciones en las que nosotros contaminamos el río con nuestras acciones diarias. Entonces sería pensar cuáles de esos contaminantes que nosotros generamos pueden estar introduciendo plomo y zinc, ¿sí? En el artículo les hablan a ustedes, por ejemplo, de los fosfatos que se desencadenan de los detergentes. Entonces, si yo voy y lavo en el río, estoy dejando fosfatos, ¿sí? Si no tenemos un sistema de tratamiento de aguas residuales, esos contaminantes que se generan en casa pueden llegar directamente allá. Entonces, que ustedes analicen de qué manera pudo haber llegado ese plomo de ese zinc o con basura que se tira, bueno, no sé. Ustedes van a analizar muy bien eso y además no es solamente hallar las cantidades y decir hay tanto plomo, hay tanto zinc, es también responderse estos interrogantes. Y esto lo tienen que escribir en consonancia con lo que han escrito anteriormente, con esto que se les pidió acá, ¿sí? Recuerden que es un solo texto que debe tener coherencia. No es que vayan a partir aquí a empezar a resolver acá un problema que es para química, no, todo debe traer consonancia, todo debe traer coherencia, ¿sí? Tiene que haber muy buena argumentación, muy buen análisis, buena redacción, que se les entienda la idea que quieren expresar. ¿Listo? Igual en el artículo me introducen brevemente los cálculos que tengan que hacer para hallar la cantidad de zinc y de plomo, para ver si los están haciendo adecuadamente. Brevemente, no es necesario que lo hagan tan detallado, pero sí como para ver que si entendieron la explicación que les acabo de dar. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer con relación a ese punto, para todos los que me han preguntado por ese punto y que de pronto no se han podido conectar a las asesorías. Entonces, esto es lo que he estado explicando en las asesorías. Por favor, no olviden hacer la autoevaluación. Hay estudiantes que empezaron a entregar trabajos y no les están haciendo la autoevaluación. En mi caso, yo les rebajo al que no haga la autoevaluación. Y lo otro de lo que les quería hablar era esto de los criterios de evaluación. Todos estos criterios yo los voy a revisar, porque yo debo revisar si ustedes entendieron el texto que les proporcionamos, el de Cali, la ciudad de los 7 ríos, y cómo me voy a dar cuenta de eso, la manera como ustedes escriban el artículo, sí, me va a mostrar que entendieron lo que dice en Cali, la ciudad de los 7 ríos. Además, pueden utilizar información que les están planteando ahí para reforzar el artículo que se les está pidiendo. También les voy a revisar que expresen sus ideas claras y coherentemente. Los que lo van a hacer a mano, que la letra sea legible, que tengan buena ortografía, ¿sí? Que establezcan relaciones del concepto movimiento. Acuerden que ustedes están haciendo un gran periódico y que el tema principal es movimiento. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de esa problemática de contaminación con ese gran tema? ¿Sí? Aquí estamos hablando de movimientos sociales, movimientos ambientales, movimientos económicos que están impactando a un recurso hídrico. Entonces, ¿cómo van a establecer esa relación? ¿Qué más se les voy a calificar acá? Que esta parte, todo esto que está aquí lo voy a calificar, pero le voy a dar mayor importancia a que ustedes reconozcan el impacto de esas sustancias contaminantes que se mencionan en el río Aguacatal y los efectos que generan para la salud humana. También le voy a dar mucha importancia a que hagan uso adecuado de esas formulitas que les acabé de explicar, es decir, a la manera como resuelvan la cantidad de zinc y la cantidad de plomo que hay en ese río, la manera como lo encuentro. Y a esto de aquí también, aunque estos fueron criterios creados por otros profesores, yo también los voy a evaluar, porque a mí no solamente me interesa que ustedes sepan una fórmula y que la sepan aplicar, también me interesa que ustedes sepan razonar las consecuencias de esos contaminantes o de esas cantidades que están encontrando con esas fórmulas. Entonces, aunque estos fueron criterios creados por otros profesores, los que yo creé fueron estos dos que señalé acá, son los que más valor les voy a dar, pero todos los demás también los voy a revisar, los voy a tener en cuenta para ver si están haciendo un buen análisis para identificar esas dinámicas
que están generando el problema del agua en el barrio donde ustedes viven. El único que yo no voy a revisar es este. Este es el único que no voy a revisar porque claramente ahí se ve que es del área de inglés, donde dice que si utilizan bien la estructura de tiempo futuro en el vocabulario pertinente al tema tratado, ese es de inglés, ¿sí? Entonces, en ese va a poner la lupa la profesora de inglés. Yo no, porque entre otras cosas ni siquiera sé de ese asunto. Los demás los voy a revisar todos, voy a revisar que hagan una muy buena explicación, un muy buen análisis, que sea muy lógico todo lo que hagan, que la presentación sea muy buena, ¿sí? Que presentes muy bien. Esto me imagino que le va a dar mucha mirada al profesor de artística, pero yo también voy a mirar que hagan una presentación adecuada. El único que no voy a revisar es este y estos dos son a los que más valor le voy a dar. Espero que ahorita esté más claro, ¿sí? Las dudas que tenían con relación a mi materia en esa actividad. De todas formas, si hay más dudas, las pueden seguir manifestando.